de lateral al arco. Te sumo algo más, que es una reflexión que compartí ayer con un compañero que tenía una mirada muy autocrítica, a mi modo de entender las cosas un poco autoflagelante, y lo que yo le compartía es que por supuesto que le cabe una responsabilidad al peronismo, al movimiento popular en todo esto, pero que mi lectura es que vivimos la consecuencia del declive de una Argentina bipartidista y que la llegada de Milei y de Mauricio Macri es en gran medida responsabilidad de la Unión Cívica Radical. La fuerza más potente, mayoritaria en este país es el antiperonismo, sí. Y el radicalismo nunca pudo encarnar por la positiva un proyecto antagónico al modelo del país del peronismo. Terminó siendo el furgón de cola que le prestó la estructura política, económica y social a Mauricio Macri, y es el furgón de cola que le garantiza la legalidad, legitimidad y aprobación de las leyes a Javier Milei. El mismo partido centenario que reprimió la Patagonia Rebelde y el 2001, que cogobernó con los militares, que garantizó 18 años de proscripción, es el que ayer salió en un tuit a festejar el fallo de la Corte. No quiero olvidarme de eso porque mientras su candidata en la ciudad reparte choris kosher, ¿sí? Y Martín Lustó está saliendo a aplaudir el fallo. Terrible. Entonces, me parece vergonzante lo que pasa con el Partido Radical, que de socialdemócrata y defensor de los derechos humanos no le queda más que un triste recuerdo. Ya están las autocríticas. Es importante dar el debate. Me parece que lo que hay que pensar es qué tipo de Argentina queremos construir. En toda la historia de la Argentina, la historia de la humanidad, cuando vos querés llevar adelante proyectos que, más allá de cómo lo quieras caracterizar, intentan generar más democracia, mayor participación, incluso aunque le pongas le midas a ver cuánto democrático es, las fuerzas de los poderes concentrados te van a caer con todo. No importa el caso que quieras citar. Por eso ahora es importante estar unidos y claramente, esto no es contra Cristina, es contra todo el pueblo argentino. Vamos a sumar una voz muy interesante que en los últimos días creo que demuestra coherencia con sus posicionamientos históricos. Sabés que en el momento en que Cristina estaba en el PJ recibió la visita de algunos de los referentes del Partido de los Trabajadores Socialistas, del PTS, el apoyo de el frente que integran, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, en un acto, yo diría, iba a decir altruista, pero me parece que es más estratégico en términos de lectura de la situación que estamos viviendo. Pero para hablar del análisis del Frente de Izquierda, del PTS, tenemos en comunicación a Cristian Castillo, diputado nacional por el PTS en el Frente de Izquierda. ¿Qué tal, Cristian? Jair Sibel, Julián Saúd te saludan. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. La verdad que como podemos, pero queremos y nos interesa mucho escuchar un primer análisis, un primer diagnóstico tuyo de situación del momento histórico que estamos viviendo. Es un fallo claramente proscriptivo, antidemocrático, que me parece que tenemos que repudiar. Un fallo en una causa que está plagada de irregularidades, empezando porque algunos de los jueces que participan y que tienen un rol decisivo iban a jugar al tenis con Mauricio Macri a la residencia de Olivos. Imaginen ustedes si fuese Macri el que estaba siendo juzgado y el juez iba a tomar un café al Instituto Patria, ¿no? Uno diría que parcial. Bueno, eso es lo que estamos viendo en este proceso. Y la Corte también, sí, ¿no? Porque es la Corte que se toma un tiempo récord para dar la resolución, no le acepta el recurso que Cristina presenta, lo cual es brutal, porque estamos hablando de una expresidenta, ex vicepresidenta, que tiene todavía peso, representación electoral, que fue víctima de un intento de asesinato, y la Corte ni siquiera se toma el tiempo para analizar el recurso. ¿Por qué? Bueno, pues le dijeron, hay que ordenar el calendario, el sistema electoral de esta forma, y procede con el acto proscriptivo, ¿no? Los mismos sectores querían meter ficha limpia, una ley que la AmCham, la cámara que reúne a las empresas estadounidenses en el país, y la EA explícitamente dijeron que les interesaba. Los únicos pronunciamientos que hicieron respecto de todo el año de Milei fue el tema de ficha limpia, claro, y no salió y le dieron la orden a la Corte. Entonces, es claramente un fallo proscriptivo. Tenemos el antecedente de Brasil, hecho por vía de la ley ficha limpia, también con Lula, cuando el juez Moro lo condena, y luego ese mismo juez Moro se transforma en ministro de Justicia de Bolsonaro, que llega al gobierno solo porque lo proscribieron a Lula, si no él no hubiese ganado la elección.
Entonces ya con ese antecedente nadie puede ser ingenuo respecto de las intenciones de la Corte, una misma Corte que es la que sostiene el decreto 70-2023, sostiene que acá haya una ley que se basó en la compra de votos como la ley base, y no pasa nada, me refiero a la compra del voto del senador Cuéllar, o que no dice nada frente a las arbitrariedades de Patricia Bullrich en las represiones y persecuciones de todos los miércoles, ¿no? Acá no pasa nada. En cambio, para proscribir, la Corte levanta las manos y firma las resoluciones. Estamos hablando con el Chipi Castillo, diputado del PTS. Traías el caso de Brasil, Chipi, que me parece muy interesante en el análisis de lo que hace la derecha. Lo tomo en la respuesta del movimiento popular en un momento en el que ganó Bolsonaro y las posiciones de partidos que históricamente tuvieron divergencias, pienso en el PT y el PSOL o el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra o partidos de la izquierda brasilera que estuvieron distanciados durante mucho tiempo, construyeron un frente de resistencia político y social, por lo menos inédito hasta el momento. Recuerdo el rol de Guilherme Boulos, que fue muy crítico por momentos de la gestión de Dilma y de Lula. Pienso en Manuela Dávila, otra referenta, pero también en expresiones locales de la izquierda brasilera. ¿Qué aprendizaje hay para tomar de lo que pasó en Brasil y qué errores no hay que cometer de lo que sucedió allí? Mira, yo creo que lo primero es que hay que desarrollar la movilización, ¿no? En Brasil Lula ganó la elección, pero el bolsonarismo sigue teniendo una fuerza muy grande. ¿Por qué? Bueno, porque se moderó y su programa no toca las bases económico-sociales que permitieron el avance del bolsonarismo. Y creo que eso también es una lección acá en Argentina por lo que pasó con el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Que le ganó a Macri y terminó pariendo a Milei. ¿Por qué? Aceptó al Fondo Monetario, aceptó la deuda, y cuando aceptás la deuda, aceptás que vas a seguir con altos niveles de pobreza, que no vas a construir vivienda para los que no la tienen, que no vas a invertir mucho en salud y educación, y esa es la realidad que vivimos. Entonces yo creo que hay que tener la convicción de que hay que atacar los intereses del poder económico y romper con el Fondo Monetario. Y esa es la salida. Sin hacer eso, será Milei o será otro títere del poder económico. Y a mi entender, como ven que este esquema no se puede sostener mucho, algunos núcleos centrales del poder económico quieren un sistema político donde los que se alternen sean los que no los van a jorobar a ellos. Y eso explica en parte el fallo. Yo creo que quieren incidir en la reorganización del peronismo, eso es claro, y bueno, y en gente que no los moleste, que no moleste a Clarín, que deje hacer su negocio tranquilo, a Techín, a Roca, a todos los que están detrás del plan de Milei, que es un plan de quita de derechos a los trabajadores, de cepo al salario, como estamos viviendo, y de moldear el país en favor de los extractivistas, para sintetizarlo, ¿no? Las mineras, las petroleras, el agronegocio. Bueno, hacia ahí va lo que están beneficiando, y los especuladores financieros, no me voy a olvidar de eso, que están ganando como nunca en la Argentina, mientras a cualquier laburante que nos escucha, llegar a fin de mes se le hace verdaderamente una quimera. Hoy tenés que tener 2 o 3 laburos y aún así la plata no te alcanza. Por eso me parece que hay esa base material para explicar el incremento de la oposición social que estamos viendo en numerosos conflictos reivindicativos, con un eje en el salario y otro eje en enfrentar ataques por parte de o el gobierno directamente con recortes, o patronales que despiden trabajadores, quieren desmejorar las condiciones de trabajo. Cristian, te saluda Julián Saúd, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Te escuchaba hacer una reflexión tan lapidaria, decir, che, la Argentina está toda rota, ¿no? Desde la deuda con el FMI, su poder judicial, la situación de los trabajadores y trabajadoras, la salud, la educación, una situación rota. Pero ayer ustedes entrando a la casa de Cristina, no sé si vos también estuviste, sí, retengo que Miriam Bregman sí entró. Vos, no sé si... Sí, yo estuve con Miriam y Nicolás. Bueno, no sé qué se puede contar o no, pero me gustaría saber, porque el encuentro es político, es muy fuerte que ustedes representan a un sector del electorado, pero además representan una cantidad de ideas interesantes para discutir esa nueva Argentina que
creo que uno no tiene que perder la esperanza y a partir de ahora se pueda construir. ¿Cuál fue ese intercambio? ¿Qué es lo que hablaron con Cristina? ¿Y qué se puede esperar del FIT en función de esta nueva situación que, bueno, nadie sabe muy bien cómo se va a desarrollar? Mirá, cuando hay alguien que es víctima de una proscripción, lo primero es solidarizarse, ¿no? Creo que es lo que yo esperaría que hagan conmigo si me proscriben, entonces es lo que hago con alguien que recibe un fallo proscriptivo y es víctima de persecución judicial. Y eso es lo que hicimos con Cristina Fernández de Kirchner. Conversamos en el sentido de que ella nos comentó el fallo, los objetivos políticos que le veía, y hay algunas cuestiones más vinculadas a ese tema. Y después le transmitimos nuestra idea de que esto se derrota con movilización. No más que eso fue, creo, un intercambio que corresponde solidarizarse con quien es atacado o atacada, ¿no? ¿Y ella qué te planteó con respecto a esta estrategia que ustedes plantean, que es con movilización? Que es algo no se escuchó nada más, pues un intercambio de este tipo, hasta ahí. Pero me parece que estuvo bien, que es lo que hay que hacer. Que, digo, si a vos te atacan y uno opina que hay una arbitrariedad en ese ataque, ¿por qué no va a solidarizarse con quien es víctima del ataque? Eso no significa que nosotros no mantengamos todas las diferencias que tuvimos bajo sus gobiernos. Incluso a nosotros nos reprimió muchas veces el gobierno de Cristina y el de Alberto en Guernica, por ejemplo, para dar un dato. Y ahora tenemos diferencias, obviamente, políticas con el peronismo. Creemos que han tenido una pasividad enorme durante todo el gobierno de Milei, por no hablar de los pelucas que se les fueron a votar con Milei los que habían entrado en sus listas, u otros que están en su bloque y a veces no sabes qué van a votar, porque la verdad están en el bloque según lo que haga el gobernador, o la pasividad de la CGT, ni hablar, ¿no? Ni hablar. ¿Pero crees que esto cambia un poco la situación, el escenario? No. Sí. Pero digo, eso no cambia que yo me voy a solidarizar con quien es perseguido o perseguida. No puedo no hacerlo. Sería algo que estoy violando mis principios, mis ideas, mi punto de vista. Pero, Cristian, ¿no crees que cambia el escenario, la detención de Cristina? Estas cosas que vos, de flexiones de parte del PJ, pero evidentemente Cristina no las puede manejar. Vamos a ver, claro. Vamos a ver lo que pasa. O sea, vamos a ver lo que pasa. La movilización, la protesta y la oposición al gobierno y a todo lo que representa el gobierno y sus planes, ¿no? Pues yo sé que si no hay un proceso de movilización social, acá las cosas no se cambian. Acá lo que cambia las cosas es la calle. Algo empieza a influir la calle porque efectivamente en el Congreso el miércoles pasado votamos la ley jubilatoria, el aumento, votamos la ley de emergencia en discapacidad y eso no hubiese sido posible sin un proceso de movilización muy grande. Por ejemplo, el colectivo en discapacidad, viene movilizándose, peleándola, haciendo de todo, ¿no? El jueves anterior a esta sesión, cortaron Callao, cortaron Rivadavia, Bullrich no pudo reprimir, tenía desplegadas todas las tropas, pero no se animó, y vos escuchabas, recorrías con los discapacitados, con sus familiares, con quienes trabajan en la asistencia, y es una situación de una angustia, pero a la vez una decisión de pelearla, ¿no? Y esto de algún modo repercutió en el Congreso. Y lo mismo, los jubilados todos los miércoles, las jubiladas todos los miércoles, ahí están, y le dan palo, le dan gas, se reprimen, y siguen estando. Y eso, obligó a que algunos que venían votando con el gobierno tuviesen que votar esta vez a favor de los jubilados y jubiladas, ¿no? Así que me parece que eso es clave, es decisivo, y lo que haga la calle va a ser lo que va también a incidir fuertemente en cómo se va a reorganizar el sistema político. Chipi, muchas gracias por este contacto y como siempre los micrófonos abiertos de las radios de la madre para dar a conocer cualquier lucha o mirada al respecto. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Hablábamos con Cristian Castillo, diputado del Frente Izquierda, una voz muy interesante, muy importante, esta adhesión de solidaridad de un espacio que siempre estuvo de la vereda de enfrente de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Acordate del balotaje 2015, acordate del último balotaje, pero que ahora frente a una situación de proscripción muy grave políticamente, no vacilan, no especulan y salen a jugar a la cancha con fuerza. La conclusión con lo que me quedo es el mensaje que le lleva el Frente de Izquierda a Cristina, le dice esto se soluciona con movilización. Totalmente, ese es el dato, me la imagino esa charla, Cristina diciendo lo tiene en la cuenta,
Ayer no sé si salió espontáneamente o fue organizado, pero se cortaron distintos accesos Sí. a la capital federal. El peronismo tiene una historia y tiene la capacidad de poder llevar adelante eso. El trotskismo en la Argentina, tanto el PTS como el Partido Obrero, tienen la capacidad también de poder sumar a esa movilización. Me quedo con la última palabra que tiró Chipi Castillo diciendo... se reorganiza el sistema político, porque eso es lo que va a pasar efectivamente. Cristina proscripta, por el tiempo que sea, reordena el sistema político, y me parece que en el cálculo que cualquier dirigente tiene que tener, digo, no, más allá de la solidaridad, el cálculo de ir es decir, bueno, ¿de qué lado vas a estar? ¿Sabes qué pienso? Pienso en el 2008. Pienso en El campo. Pienso en el campo. Bueno, en las patronales agrarias, me corrijo, repensemos nuestro mensaje. Sí. En el conflicto con las patronales agrarias. Partió aguas, más allá de hacer historias personales, de donde cada uno estaba parado en ese momento, hubo sectores de la izquierda que marcharon junto a las patronales del campo en ese momento. Y hubo sectores de izquierda que no. Eso generó todo un parteaguas y abrió toda una posibilidad con otro contexto, ¿no? Con Cristina presidenta, recién asumiendo incluso, o a muy poquito de asumir su primer mandato, pero todo eso generó un campo de acción política y que podríamos escribir libros y libros. Bueno, esto de alguna manera, en otro contexto, con otras debilidades, otras fortalezas, abre un campo de acción política que todavía recién estamos viendo los primeros renglones de la primera página. 13:05, vamos a una breve tanda y seguimos en este programa especial de Bonavita en 530. En AM500